Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida a una entrega más de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. El día de hoy vamos a hablarte de un caso muy triste, muy desgarrador, que la verdad nos debe de poner a pensar, nos debe de, hacer que reflexionemos mucho sobre lo que está pasando, sobre lo que está pasando con nuestra iglesia. Es terrible la persecución que está desatando contra los cristianos. Y es una persecución de la que pocos hablan, de la que no te dan, no te dicen, de la que la mayoría de gente no sabe ni lo que pasa. Mira, esta imagen es triste, es terrible lo que está pasando. Sin embargo, es una realidad. Open Doors es una organización que publica la lista de aproximadamente 50 estados o 50 países en los que los cristianos son más perseguidos cada año. Ha hecho público recientemente un informe, La Iglesia en Fuga, así se titula este informe. Un informe sobre los cristianos que son desplazados y refugiados por razón o por consecuencias de su fe. La matanza de los cristianos, como la masacre de Owo, no suele ocupar mucho espacio en los medios convencionales, pero al menos aparece en ellos y en redes sociales. Más desconocido y mucho más numeroso es el fenómeno de las cientos de miles de cristianos en todo el mundo que tienen que abandonar sus hogares, tienen que dejar su patria, tienen que dejar sus casas, sus tierras, por causa de salir huyendo, por causa del Evangelio. Ese es un martirio menor, o por así llamarlo, también es un martirio silencioso, que responde a la verdadera limpieza religiosa en muchos países del mundo que practican una persecución directa contra los cristianos, los que nadie defiende y de lo que nadie te cuenta, o casi nadie. Open Doors se dedica a estudiar el fenómeno de persecución de los cristianos en una cincuentena de países y ha sacado recientemente un informe donde, ya te lo dije, se titula Iglesia en Fuga, para poner en evidencia el peligro que corren los cristianos, sobre todo la persecución tan terrible y silenciosa que están llevando alrededor del mundo. El abandono de tierras y hogares a veces puede percibirse como un efecto secundario no deseado de la persecución, pero en muchos casos es intencional y puede ser parte de una estrategia, incluso para erradicar completamente a los cristianos de una sola aldea o de una región o incluso de un país. En algunos casos es una estrategia declarada y política y pública, en otros es una estrategia secreta. Sin embargo, es lo mismo. A final de cuentas, los que llevan al martirio son a los cristianos. Además, el informe señala que recoge la nueva Bosla. La persecución no siempre termina una vez que abandonan su país de origen, porque los cristianos pueden ser víctimas de una persecución en cualquier etapa de su camino. De hecho, es más probable que sufran violencia física y psicológica debido a su identidad práctica religiosa, incluso cuando deberían considerarse seguros, y esto también sucede porque, como señala el informe en las páginas introductorias, su necesidad de protección a menudo no se entiende bien o incluso se ignora deliberadamente. Si bien esto puede deberse a una negligencia involuntaria, en algunos casos los gobiernos y las organizaciones internacionales o sus respectivas representantes pueden ser cómplices de la discriminación y privación de los refugiados cristianos. Todo contra los cristianos. El Departamento de Investigación de la Asociación ha identificado 4 agentes principales que solos o en sinergia juegan un papel clave en la decisión de los cristianos de mudarse a otro lugar individualmente o en grupo, dejando el hogar, la familia, la comunidad, familia violenta, estado, comunidad o grupos religiosos donde se criaron.
La presión familiar para mudarse a otro lugar afecta a quienes se convierten en el cristianismo. Sucede que es expulsado y repudiado por su familia, amenazado incluso de muerte, sometido a un acoso tan severo que decide huir como única vía de escape. La presión estatal se manifiesta tanto por las leyes que limitan, controlan y prohíben la práctica religiosa, como por no proteger a las comunidades cristianas amenazadas ni enjuiciadas a quienes violan la libertad religiosa y usan la violencia contra ellos. Comunidades, barrios o pueblos expulsan o persuaden a familias y personas cristianas para que se vayan con abusos, humillaciones, aislándolos, negándoles el acceso a los recursos y nadie puede ayudarlos en su vida. Finalmente, obligando a los cristianos a huir, hay grupos religiosos radicales, violentos, que los aterrorizan y especialmente en países donde son minoría con ataques muy severos. El mayor número de los cristianos desplazados y los refugiados están en 27 estados de los 50, donde la persecución en su contra es más dura. Open Doors ha extendido la búsqueda a otros 26 estados para un total de 76 identificados, 58 países donde los cristianos se encuentran desplazados y refugiados. Un ejemplo claro de ellos es el África subsahariana. Los principales culpables de la huida masiva de los cristianos son los grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda e ISIS, ahora activos en al menos 15 países. Los refugiados, especialmente las personas desplazadas, se cuentan por millones. También en el norte de África y el Oriente Medio, la IAT es una amenaza muy grave, pero integrada por presiones familiares y comunitarias, por acciones gubernamentales. Los conversos al cristianismo a veces se arriesgan, incluso después de haber dejado su país de origen. En Asia, las principales presiones para huir son las comunidades que arremeten contra las minorías cristianas, las familias incapaces de escapar, que una familia renuncie y se convierta al cristianismo, y algunos estados que limitan la libertad religiosa. En primer lugar, uno de ellos es el gigante asiático, China. La influencia de los grupos fundamentalistas islámicos e hindúes también están creciendo. Finalmente, el caso de América Latina es diferente, donde algunos gobiernos son hostiles a los cristianos, pero el mayor peligro lo representan el cristiano organizado y algunos grupos parlamentarios revolucionarios. El panorama de la situación de los refugiados cristianos que surge de la investigación realizada por Open Door es dramático. Describen la condición de mayor vulnerabilidad identificada, desafiando adicionales amenazas relacionadas con la identidad religiosa. Hacen un llamado a una mayor conciencia e intervención más reflexiva por parte de las autoridades seculares y religiosas. Sin embargo, a diferencia de otras personas, otras comunidades inmersas en el limbo de la condición de refugiados, los cristianos, según Open Doors, lo subraya, tienen una fuerza extra, ya que la fe representa una fuente de esperanza y resiliencia. Es la misma fuerza que ayuda a quienes, por el contrario, permanece en contextos sociales difíciles entre la gente hostil, pero capaz de seguir siendo testigos y siendo portadores del Evangelio. La verdad, el caso dramático nos está hablando principalmente de todos los cristianos que sufren a nivel mundial. Es una táctica que se está aplicando a nivel
internacional de eliminar poco a poco los cristianos. Los cristianos son reprimidos, mis queridos hermanos, y en particular la Iglesia Católica es la más reprimida por todos. Ahorita no puede hablar la Iglesia muchas cosas porque la reprimen. Leyes, vamos desde África, donde la persecución es evidente, donde la persecución es clara, sin maquillaje, es directa. También Asia, China es el máximo ejemplo. Haití, Nigeria, pero también pasamos a América. América tiene mucha persecución religiosa. Religiosos, los católicos no pueden hablar mucho porque los gobiernos los reprimen. Los religiosos no pueden expresarse como deben de porque son sometidos a multas. En fin, los masones están tratando de acabar con los cristianos. Y una de las principales tácticas que tienen puestas en práctica es esta persecución. En unas partes silenciosa, en otras partes pues más abierta, más demostrada. Pero la persecución está ya a la vista de todos. Esto que te estoy diciendo no lo vas a ver en muchos medios de comunicación, no lo vas a ver. En los más media tampoco lo vas a ver. Hay lugares que se dedican a maquillar esto. Incluso los gobiernos se hacen sordos y no protegen la justicia para los cristianos. Les dan la espalda, los desprecian. Y en muchos lugares te vas a ver humillado, despreciado, ultrajado, solo por tu fe, solo por defender la sana doctrina. Esto lo vemos alrededor del mundo, mis hermanos en Cristo. Terrible, esto es terrible, porque está surgiendo una persecución silenciosa en la que nadie mete la mano, o en la que pocos hablan, o en la que muchos no quieren hablar por no querer meterse en problemas o por no querer dar la cara por Dios. Jesucristo nos lo advirtió, van a ser perseguidos, el mundo los va a perseguir. Sin embargo, yo creo que esto es lo que sostiene la iglesia, porque es el verdadero martirio. El martirio es el máximo acto de amor por Jesús. El martirio es el máximo acto de penitencia, y creo que la iglesia se engalardona con esta gente que de cierto modo está sufriendo el martirio. Imagínate dejar tu casa, dejar tu hogar, tus tierras, tus propiedades por tu fe, solo por tu fe. Tener que ir a aventurar por otro lado, incluso recibir represiones en otro lado, todo por la fe. Es increíble lo que hacen los cristianos. Es increíble cómo dan testimonio. Y lo más increíble es cómo ellos sí se aferran a la fe, y nosotros, los que tenemos un poquito de más libertad, menos entre comillas, andamos llorando o andamos renegando porque no queremos soportar. La prueba es difícil, mis hermanos, pero sin duda alguna Jesucristo nos va a dar la fuerza para poder sobrellevarla. Bendiciones, ojalá te haya servido este video. Hasta pronto, y te invito a ver mis otros videos.